Y bueno, es miércoles y como cada miércoles nos acompañan Cintia López Castro, candidata al Senado de la República por el Partido Revolucionario e Institucional, además diputada federal por este partido, y el diputado de Morena por Jalisco, Hamlet Almaguer. Bienvenido, Cintia. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy atareada con tu candidatura, con la campaña. Muchas gracias, Juan. Pues sí, en campaña, pero muy contenta. Hoy es nuestro día 13 y la verdad es que cada vez faltan menos días para que ganemos la ciudad y el Senado. Hamlet, que ya faltan menos días para que ganen la ciudad y el Senado, el PRI, el PAN y el PRD. ¿Ya estás preparado? Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, Juan, y a toda la audiencia. Faltan poco más de 75 días para que el PRD pierda el registro en el país, para que Morena gane la presidencia de la República y nos llevemos 9 de 9 entidades y la mayoría calificada con el plan C que está en marcha en todo el país. Ahí está, bueno, cada quien tiene su postura y ya veremos que la ciudadanía decida en las urnas, y para que decida en las urnas es indispensable que esté bien informada sobre las propuestas de todos los participantes de todos los partidos políticos en los distintos puestos de elección popular por los cuales se va a votar allá en el mes de junio. Cintia, tú vas por la Ciudad de México, candidata al Senado de la República, y yo te quiero hacer una pregunta que también me gustaría que Hamlet me respondiera. ¿Tú crees que la ciudadanía está contenta de ver la enorme cantidad de publicidad que hay en los postes, en los árboles, que ha sido tema porque ya están peleando las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque como del kinder, se están arrebatando entre sus brigadas los pósters, las publicidades, y entonces van y quitan las de uno y ponen las del otro, y entonces el otro regresa y pone las del uno para poner las del otro, pero finalmente la gente está harta que les anden ensuciando los camellones, las bardas, los postes. ¿Tú qué opinas? Una cosa son los espectaculares, pues ahí está, ¿no? Pero esta publicidad tan invasiva, ¿cómo ves? Bueno, ahí yo creo que de lo que la gente está harta, Juan, es de la vandalización de Morena a esta propaganda, porque te quiero decir que la propaganda de nuestro candidato Santiago Tabuana por la Ciudad de México se puso, como saben que les vamos a ganar la ciudad, Morena se dedicó a rajar los pendones en varias zonas. Tenemos varios videos, varias denuncias de cómo están pues haciendo, achicharrando la propaganda, y entonces ya parece ser basura. Entonces yo creo que ahí... Perdón, Cintia, pero todos están rajando, ¿eh? Hay videos de todos, de tanto de Morena como del PAN, todos están rajando. Mi pregunta tiene que ver no con la vandalización, sino con que pues te metes a las redes sociales, platicas con los vecinos, te subes al taxi, te subes al servicio de transporte público, y dices, es pura basura, esté vandalizado o no, todos estos pendones. Por eso, a ver, recordemos... Salomón Chertorivsky dice que él no va a comprar ni uno, bueno, van a perder, MC es un cero a la izquierda porque van a perder el registro, pero te quiero decir algo, a ver, recordemos que es coincido en que hay que cuidar el tema medioambiental, hay que cuidar también el espacio de la ciudad, pero también te digo algo, Juan, vivimos en una ciudad de 9 millones de habitantes, son 7 millones en lista nominal. Son solo 90 días de campaña. Entonces, no alcanza a ningún candidato, sobre todo a la Ciudad de México, o en mi caso a mí al Senado, no alcanza el tiempo para recorrer toda la ciudad. Entonces se tiene que poner propaganda. El problema es que no hay respeto a la propaganda y vandalizan la propaganda. Ya es otro tema. Se debe de sancionar. A ver, Hamlet, ¿tú crees que los pendones con la cara de los candidatos o las candidatas te enseñan como ciudadano las propuestas y te ayudan a votar informado el día de la elección? Nada más su carita no tiene que ver. El logo del partido. No tiene que ver con la plataforma. Y mira, ¿por qué hay tanta publicidad, particularmente de la coalición del PRIAN en la Ciudad de México? Porque les voy a leer algunas cifras. Para 2024, el PAN tiene 1,226 millones de pesos de presupuesto de prerrogativas para actividades ordinarias, 613 millones de pesos para gastos de campaña. Uh-huh. El PRI tiene 1,200 millones de actividades ordinarias y 600 millones de gastos de campaña. Y el PRD, con el 3% de la votación nacional, tiene 472 millones de pesos de actividades ordinarias y 236 millones de gastos de campaña. Eso nada más es a nivel federal. Uh-huh. A nivel Ciudad de México, los partidos reciben otras aportaciones aprobadas por el Congreso local que deben de estar cercanas a los 400 millones para estos tres partidos.
¿Por qué hay tanta publicidad en la calle, tanta basura en la calle? Porque en eso se están gastando el dinero de las campañas. ¿Qué Pero proponemos todos los desde partidos, O sea, Morena? también tu Perdóname que te lo candidata diga, de la Hamlet. ciudad, o ya te deslindaste de tu Hay menos, candidata sí, todos, hay menos. Clara Brugada. Date Hay una menos. vuelta Que por además la le zona de cambiaron el Reforma. look por completo. O sea, ¿por qué no respetan la autenticidad de los candidatos? Hay menos propaganda de Clara Brugada que de En algunas Taboada. zonas, oye, perdona que te lo diga, pero en la zona de Reforma, en la avenida Reforma, desde que inicia, allá, pues, digamos no desde que inicia, pero por lo menos desde el hemiciclo a Juárez hasta la carretera a Toluca, está lleno de pósters de Clara. Es un también, exceso de publicidad. Y de Santiago Taboada y de todos. Pero además a los ciudadanos no solo no nos importa, sino nos ensucian nuestras calles, nuestras avenidas. ¿No crees que tendría que haber una regulación? Sí, Cintia? hay, por ejemplo, a ver, casos como Bogotá, por ejemplo, tienen una regulación sobre contaminación visual en los avisos publicitarios y sobre todo en campañas. Hay varias ciudades donde se tiene prohibido esta parte porque lo contemplan como contaminación visual. Lo que yo voy a proponer en el Congreso la próxima semana es que se pueda sancionar, que sea un tema administrativo, hay que verlo cómo se hace en los estados, para quien se le cache vandalizando la propaganda de los candidatos, Juan. Porque te voy a decir una cosa. Pues entonces todos los brigadistas No, de todos los lo que partidos está- van a Bueno, pues terminar debe en de el bote, haber, debe de haber, No, no pues, queremos que acaben, pero Lo sí que está haciendo necesitamos. Cintia es defender el exceso de propaganda. Estamos hablando de que hay que reducir la A ver, propaganda, no que hay que defender la propaganda que tu está. candidata de Son los Morena ciudadanos- tiene lleno la ciudad de propaganda. Son los ciudadanos que de están propaganda. cansados de esa propaganda y que por supuesto que llegan y Bueno, también aquí las Hamlet le arrancan. manda a decir a Clara Brugada que quite su propaganda. Yo lo a que ver qué estoy opina. diciendo, yo lo que estoy diciendo es que hay mucha propaganda en la calle, y te leí las cifras, porque hay miles de millones de pesos asignados a los partidos para campañas y ustedes votaron en contra de reformar la legislación para reducir esas prerrogativas. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en 2022 una iniciativa para quitarle ese presupuesto a los partidos que se lo están gastando en eso, en pendones. ¿Por qué no lo destinan a Hamlet, otro tipo de actividades? Nosotros sí usamos el presupuesto que destinan a los partidos porque no Miles de cobramos millones. moches como Delfina en Texcoco, que cobraba moches y con eso financiaba las campañas. Nosotros nos financiamos del presupuesto que establece el Instituto Nacional Electoral. Entonces, yo lo que sí creo, Juan, es que debe de haber una regulación porque sí se vuelve contaminación visual, Claro. se vuelve además basura. Ahora es importante que se revise que todos los pendones que estén, por ejemplo, yo en mi caso no estaré utilizando pendones, me estoy yendo más por publicidad fija, ¿no? Por ejemplo, espectaculares o en el metro, porque bueno, sí existe contaminación visual. Se Ahora te agradece, Gracias, como Juan. ciudadano, se lo Gracias. digo a la candidata, Gracias, qué Juan. bueno que no usas pendones. ¿Sabes por qué, Bueno, Juan? Porque ahorita apenas están las campañas a candidatos federales. A finales de marzo empezarán los candidatos locales y entonces sí se va a hacer. Imagínate que vayas caminando y veas la publicidad de tu jefe delegacional, de tu candidato a Se llaman alcaldes, no sí, jefe de de tus delegación. alcaldes. ¿Cómo se llama el álbum del Mundial? Mejor deberían mandar imprimir unos de esos y los vas llenando con todos los candidatos, así como de los jugadores de Todo lo que fútbol, y encuentres. ya nos dejan las calles en paz. Oigan, vamos rápido con otro tema que es el que nos convoca. Este estuvo muy bueno y ojalá y sí, pues ya se acabe esta contaminación visual, que luego se vuelve contaminación puro plástico y es terrible, se llenan los basureros, en fin. En el Senado, el PAN solicitó la desaparición de poderes en el estado de Guerrero. El argumento es que hay ingobernabilidad, que es insostenible la omisión de las autoridades frente al crimen organizado y que no tiene marco de referencia. Hamlet, pues es un polvorín que ya está explotando el estado de Guerrero y a esto hemos llegado en el Senado de la República. Podrán llamarlo politiquero, lo que quieran, esta determinación del Partido Acción Nacional, pero me parece que lo que argumenta pues es muy discutible, ¿eh? Sí, mira, Juan, Es un desastre. yo viví 3 años en Acapulco y te puedo decir que conocí algunas de las comunidades más pobres del estado de Guerrero, sobre todo en la zona de la montaña baja, donde pues pude verificar la existencia de un nivel de pobreza pues muy similar al que existe en algunos países africanos. Ujú. Hay miseria en el estado de Guerrero y eso pues, esa profunda desigualdad se debe a una herencia maldita del periodo neoliberal. Esas injusticias y esas desigualdades son el caldo de cultivo para los conflictos posteriores, que puede ser debido a desplazamientos, debido a pobreza y también a tomar la opción muy lamentable y por supuesto nociva de integrarse a grupos criminales como los que existen en el estado
de Guerrero. Por supuesto que deseamos que Guerrero viva en paz. Lamento mucho y es condenable que el policía asesino de un estudiante de la normal de Ayotzinapa esté libre, porque se le fugó a otros de sus compañeros que estaban obligados a custodiarlo. Y se le fugó entre comillas, porque hasta el presidente lo dijo, ya hay colusión por parte de la autoridad. A Y eso luego me se aventaron refiero. la bolita a la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad del Estado, y la gobernadora no hace nada, y mientras tanto la alcaldesa de Chilpancingo, que también es de Morena, Norma Otilia Hernández, desayuna con el líder de los ardillos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en es que un desastre, y sí, es muy añeja la problemática en el estado de Guerrero, tiene que ver con injusticias sociales cometidas, por ejemplo en Acapulco, donde viviste desde la década de los 50, en donde a la población se le hacinó sin ningún tipo de ordenamiento urbano en la zona alta de la bahía, sin servicios, pero la responsabilidad es del gobierno actual. es correcto. Y ya llevan 6 años, y en Guerrero llevan 3, van a cumplir. Para poder remontar los desafíos que tiene un estado como Guerrero se necesitan décadas y mucha atención, que por parte del gobierno federal en varios ámbitos se está dando. Sin embargo, me parece que sí, las autoridades a nivel local han quedado a deber. En uno de tus espacios, recuerdo haber condenado el lanzamiento de fuegos artificiales y la celebración del informe por parte de la alcaldesa de Chilpancingo a un día de la lamentable tragedia del huracán Otis en Acapulco, pues una ciudad a 100 kilómetros de Chilpancingo que no tuvo esa solidaridad y apoyo. Y sensibilidad. Cintia López Castro, la situación en Guerrero. ¿Desaparición de poderes en el Estado? A ver, aquí la mesa directiva del Senado, creo que ahí la presidenta del Senado quiso desviar el tema, no quiso darle la atención que requería. Se aplazó, bueno, se tiene hasta 10 días para determinar si se informa al Pleno la solicitud y eventuar turno a comisiones. Y a mí me parece primero... ¿Resolvería el problema? A ver, a mí me parece grave primero, Juan, que la presidenta del Senado, Ana Lilia, no... haya turnado como debe de ser esta petición por parte de los senadores. 2, creo que es un llamado muy pues congruente con la situación que estamos viendo. Vemos una situación donde prácticamente está tomado el Estado por miembros de narcotráfico, por los cobros de piso, por distintos grupos que hacen treguas entre ellos exactamente. Incluso, Entonces, a ver, se hace un llamado, vemos que la gobernadora pues sigue ausente, entonces no puede estarle ahora sí que lloviendo sobre mojado a Guerrero, en el sentido, ya tuvimos el huracán Otis que lo destrozó, además hay una ingobernabilidad, además las muertes y los homicidios que ha habido, entonces pues sí se requiere este llamado de atención. Y te digo algo, Juan, necesitamos el Estado de Derecho. Porque se está solicitando que en el estado de Guerrero exista la desaparición de poderes. Eso no es un llamado de atención. Bueno, a ver, yo creo que lo que se tiene que hacer ahí es que pueda tomarse con seriedad el tema, que debe de haber una mesa con la Secretaría de Gobernación para atender los temas, que debe haber una mesa con la Secretaría de Seguridad Pública, que debe de haber una mesa de trabajo con la Fiscalía, con el Ejército, para verdaderamente atender el problema. Yo creo que para estos temas tan delicados no se puede politizar, se tiene que atender y se tiene que verdaderamente buscar resolver el problema, porque estamos viviendo una situación muy delicada, Juan, que lo que ha pasado en los últimos meses en Guerrero, pues es prácticamente insostenible, ¿no? Lo que pasa en Tasco, lo que pasa en otros municipios, lo que pasa en la sierra, lo que pasa en todos estos... Es que no es en un municipio o en una zona, es en todo el estado. Guerrero. Hamlet, dice Cintia López Castro, que una mesa entre la Secretaría de Gobernación, el gobierno del estado, ¿una mesa o una llamada de atención a la gobernadora? Mira, el partido del Movimiento ya está tomando determinaciones relevantes, y la primera de ellas es que la alcaldesa de Chilpancingo pues no va a ir a la reelección, precisamente por el episodio lamentable que tú comentaste. Eso tampoco, ya Qué bueno, hecho. por lo menos. No va a ir a la reelección, ya se publicaron los resultados en Guerrero, no va a ir a la reelección. Segundo, mira, estoy leyendo la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 constitucional, o sea, la ley reglamentaria en materia de desaparición de poderes. Dice el artículo segundo que para que se configure esta desaparición de poderes, únicamente proceden los siguientes casos. Cuando los titulares de los poderes, no sus empleados, no sus subordinados, los titulares la de los poderes... La gobernadora en este caso, ¿no? Evelyn Salgado. Pero de los 3 poderes, quebrantaran los principios del régimen federal,
Segundo, abandonar en el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor. Tercero, estuvieran imposibilitados físicamente para el ejercicio de sus funciones. Cuarto, prorrogaran su permanencia en los cargos después de fenecido el periodo para el que fueron designados. Yo veo que el Congreso del Estado está funcionando, veo que con problemáticas y complicaciones, pero el Poder Judicial del Estado está funcionando y veo que sí existe la intención por parte de la gobernadora del estado de atender esta situación. Sin embargo, sí se requiere reforzar esa participación. O sea, sí ha quedado a deber el gobierno del estado de Guerrero y sí ha quedado a deber los gobiernos municipales y sí se requiere una acción coordinada para resolver esta crisis y yo coincido en que se requieren estas mesas de diálogo y de comunicación. Aunque déjame decirte algo, Juan, o sea, sí coincido, creo que aquí Hamlet y yo coincidimos, sí se requieren estas mesas de diálogo, que son temas muy delicados y no vamos a engañar a la ciudadanía, lo que se tiene que hacer es solucionarlo, pero lo que sí es que el Senado de la República tiene esta facultad de intervenir sobre la soberanía de un Estado para designar nuevos poderes que sustituyan a los desaparecidos. O sea, sí, la desaparición de poderes es una facultad exclusiva del Senado de la República, que bien la contempla, como dices, el artículo 76 de la Constitución, y sí creo que sería ya un caso extremo. O sea, si el Senado tiene la facultad, hay que decirlo, sería un caso extremo. Ojalá se llegue al diálogo primero, porque yo sí creo en un sistema democrático, Juan. Pues estaremos pendientes, es un tema aplazado ya en el Senado. Hablamos la próxima semana. Cintia López Castro, muchas gracias por estar con nosotros. Hamlet Almaguer también, muchísimas gracias. Y usted le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE aceptar y desahogar la denuncia en contra de Xóchitl Gálvez por un evento del 8 de enero en Sinaloa, en donde siendo precandidata presidencial habló de promesas de campaña, pidió apoyo en la ciudadanía y dio garantías de que ganaría la contienda. Esto implicaría un acto anticipado de campaña. Esta información se la voy a ampliar, así como el clásico del fútbol que se juega el día de hoy en la capital del país, en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado